Capítulo 10. La puerta del mundo. Todos somos uno. ¿Qué es la risa? ¿Qué es el júbilo cuando el mundo siempre está ardiendo? Envueltos en la oscuridad, ¿por qué no buscáis la luz? Buda Sakyamuni. A la mañana siguiente, los habitantes de Jímaco se despertaron con mareos y fuertes dolores de cabeza. Era el último sábado de noviembre y en el interior del palacio hacía más frío que en el mundo exterior, donde el viento cortaba con su gelidez cuanto encontraba a su paso, desde las nubes blancas hasta las hojas de los plataneros de las ramblas. Madre fue la primera en percibir la adversidad. «Maestros, despertad, este frío es el mismo que hizo el día que raptaron al gran padre y casi roban al espejo de la verdad», Tierra acabó la frase. «Espejo está en peligro», dedujo Madre. «Él es quien mantiene la temperatura de Jímaco. Sin la energía de la verdad no podremos permanecer juntos en esta dimensión del espíritu. ¡Corramos!». Dicho esto, y a pesar del persistente mareo, desplegaron sus alas y se dirigieron volando a la sala de ceremonias, donde se encontraron con Guardián, que palpaba las paredes como si quisiera encontrar alguna entrada secreta. A sus pies había cientos de pedazos de cristal. «Espejo no ha muerto, estoy seguro de que sigue vivo y está camuflado entre las paredes», afirmó rotundo mientras seguía buscando. «¿Y todos esos trozos en el suelo?». Compasión no tenía tan claro que Espejo estuviera en otro lugar que no fuera el frío suelo de palacio hecho añicos para siempre, pues ni el poder del pensamiento ni ninguna magia conocida por ellos era tan poderosa como para devolver la vida al gran espejo de la verdad. Espejo es demasiado sabio, no se dejaría vencer con tanta facilidad. Sigamos buscando, si encontramos alguna señal de vida pediremos ayuda a los Coramor, animó Madre. Antes de que pudieran iniciar su tarea de rescate, los niños de Jímaco y los educadores llegaron a la estancia cristalina con sus camisones de colores. «¿Qué está sucediendo, Madre? Ha vuelto el mismo frío del día en que la oscuridad nos separó de Padre y todos tenemos mareos y dolor de cabeza», dijo una de las educadoras que mecía en sus brazos a un bebé que había sido abandonado en una alcantarilla de Bogotá. «Por ahora lo mejor será que volváis a las habitaciones. Podéis realizar una sanación colectiva para equilibrar el bajo estado de salud generalizado, pues todos padecemos los mismos dolores. En cuanto podamos os explicaremos lo que sabemos», concluyó Madre. Mientras todos, salvo los 8, regresaban a sus habitaciones, Alma se acercó a ella y le habló en susurros para no alarmar todavía más a los habitantes de Jímaco. «Madre, los cofres del despertar han desaparecido». Los otros 7 compañeros asintieron a la vez que lidiaban con emociones de culpa y preocupación. Lo primero por no haberse dado cuenta del robo y lo segundo por los problemas que esto podría ocasionar en las siguientes puertas. «¿Estáis seguros?», preguntó Madre. «Sí, y creo que sé quién los tiene», anunció Amador con una tristeza en la mirada propia de cuando hablaba de su familia. «Encontraremos una solución. Ahora es prioritario dar con el espejo de la verdad». Tiempo apresuró la búsqueda. «Esos pedazos de cristal del suelo podrían ser un ardid de espejo. Algo me dice que puede estar camuflado», dijo Madre. Maestros y discípulos empezaron a palpar las paredes por si notaban alguna diferente a las demás, más caliente o más brillante. Sin su ayuda, el espejo de la verdad podría quedar atrapado para siempre en palacio, porque su fusión en las paredes heladas precisaba el calor de poderosas manos humanas para liberarse. A medida que pasaba el tiempo, además de aumentar el nerviosismo, los cabellos de Justo y Pacífico empezaron a cambiar. «Justo, se te está poniendo el pelo granate», advirtió Flora, que cada vez se interesaba más por el joven marroquí y no le quitaba ojo de encima. «Y Pacífico lo tiene de color gris», exclamó Fauna, que no se fijaba menos en el muchacho indio y en sus enormes ojos turquesa. «Recordad lo que os explicó Espejo durante la ceremonia del bautizo astral», los animó Evolución. «Sí, yo siento mucha rabia por lo que ha pasado», confesó Justo con las mandíbulas tensas. «Y yo una tristeza que me hace sentir débil», dijo Pacífico, que se notaba desorientado y bajo de energía. «La solución está en las palabras de Espejo»,
se apresuró a decir Amador. ¿Las recordáis? Pacífico velará porque el blanco no se torne gris, pues simbolizaría tristeza y falta de poder. La paz nace de la alegría de vivir, recitó Alma. Recordad siempre que el poder del amor forma parte de vuestro ser, completó Dulce. Justo velará porque el rojo no se torne oscuro, pues simbolizaría ira y violencia, dijo Solidario. La auténtica justicia es sosegada y pacífica, finalizó el joven indio, asombrado por la forma en que las frases de Espejo se habían grabado en la memoria de todos. Sin mediar una palabra más, los dos jóvenes se sentaron para meditar concentrados en el poder del amor y en la sabiduría de la vida, mientras los demás observaban cómo se iban restableciendo los colores blanco y rojo de sus cabellos. Después de aquel episodio, los 8 afianzaron el modo de recuperar el equilibrio en caso de que el pelo les cambiara de color, como reflejo de un estado emocional turbulento. Guardián seguía palpando las paredes en busca de Espejo, el compañero fiel que lo ayudaba a custodiar el palacio de cristal. «Puede que Espejo haya muerto», dijo Dulce cogiendo un trozo de cristal del suelo. «Tal vez sí sea él y no queremos creerlo», añadió Flora mientras observaba, en otro pedazo de cristal, el trasluz de los tenues rayos de sol que entraban por las cristaleras arqueadas de la sala. «No, no puede ser», gritó Guardián. «Un momento», coincidieron Alma y Amador. «¿Estás viendo y pensando lo mismo que yo?», preguntó él a su amiga. Ella asintió y los demás les leyeron el pensamiento. Entonces todos se pusieron a apartar los cristales del suelo, como habían hecho Dulce y Flora sin darse cuenta. Bajo aquel espejo hecho añicos brillaba una luz desvanecida pero perceptible. Era el auténtico espejo. La Gran Madre explicó a los Coramor que necesitaban su ayuda para extraerlo del subsuelo lo antes posible. La última vez que Espejo se camufló para despistar a los secuestradores de padre, a madre y a los maestros, les resultó muy difícil sacarlo de allí. Ahora, unidos, lo lograrían antes. Todos apoyaron sus manos calientes sobre el suelo congelado de cristal donde se hallaba la luz. En unos pocos segundos, gracias a la unión energética, Espejo salió de las profundidades de palacio como si resurgiera de arenas movedizas de cristal. «¿Qué ha sucedido, Espejo?», preguntó Madre. «¿Por qué nos encontramos en este estado?». La pregunta procedía de Equilibrio, pues incluso él estaba mareado. «¿Y dónde están los cofres del despertar?», preguntó Amador. El cristal no contestaba. Madre lo tocó. Estaba helado porque había parado sus constantes energéticas para pasar desapercibido ante la oscura Trinidad. El maestro Equilibrio creó una bola de energía entre sus manos y la dirigió hacia Espejo sin tocarlo, esperando que la luz lo despertara de aquel letargo. Los muchachos estaban entre preocupados y maravillados. Unos minutos después, el espejo de la verdad volvió a emitir su acostumbrado brillo como un pálido convaleciente que recupera la salud y el rostro sonrosado. También restableció la temperatura de Jímaco y a continuación habló. Esta noche, la oscura Trinidad ha utilizado el incienso de los sueños para dormir a los habitantes de palacio. Su objetivo ya cumplido era robar los cofres del despertar para evitar que los Coramor superen las puertas de la sabiduría y aumenten así su poder para el reencuentro con Padre. Con la intención de que no avisara del peligro, pues el incienso de los sueños solo tiene efecto en los seres humanos, quisieron destruirme, y así creyeron lograrlo con el falso espejo que creé. Para tratar los efectos del incienso de los sueños, los mareos y dolores de cabeza, la sanación energética colectiva es el mejor remedio. Veo que los educadores y educadoras la están aplicando, por lo que en pocas horas volveréis a sentiros bien. En cuanto al modo de recuperar los cofres del despertar, no puedo revelaros ninguna información. Este contratiempo forma parte de la profecía y de vuestro entrenamiento. Tan solo puedo deciros que si prestáis atención y seguís las pistas y señales, podréis recuperar los cofres en la puerta del mundo. Concentraos en las clases y confiad en vuestra intuición.
Dicho esto, el espejo de la verdad apagó su destello dorado y volvió a su color opaco habitual. ¿Cómo se hacen las sanaciones energéticas?, preguntó Flora, que las había experimentado gracias a la energía sanadora de las aulas, pero que no acababa de entender cómo funcionaban. Lo sabréis a su debido tiempo, sonrió Madre. Los muchachos se sentían desconcertados e inquietos al ver hasta qué punto estaba dispuesta a llegar la oscura Trinidad. Aquellos seres, obcecados en su perspectiva de la realidad y en acabar con espejo, aún no se habían dado cuenta de que en el fondo temían que la verdad fuera indestructible y que tarde o temprano tuvieran que afrontarla. El primer día de diciembre, un frío lunes que amaneció con media España nevada, los 8 Coramor empezaron las clases en el aula del mundo. Querían recuperar los cofres del despertar cuanto antes. El maestro, de apariencia afable y formas rechonchas, solía tener los ojos muy abiertos, igual que los oídos y demás sentidos, para estar perceptivo a lo que pasaba en el mundo. Sus ojos abombados, rodeados de cabello azul, parecían 2 paraguas desplegados en pleno día de lluvia. ¿Sabéis por qué estoy aquí?, fue su primera pregunta al inicio de la clase. Nadie se aventuró a dar una respuesta. Pues porque, como dijo una vez Einstein, para mí la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Y en esto incluyo al niño interior de todos los seres humanos, explicó con la expresión tranquila y bonachona que lo caracterizaba. Por eso estoy aquí, por mi amor a los niños y al mundo. ¿A dónde os gustaría viajar?, preguntó de repente. A mí me encantaría regresar a Bombay, aunque solo fuera un momento, contestó Pacífico al segundo. Como sabéis, hace poco ha habido atentados terroristas en Colaba, el centro turístico de la ciudad, recordó Mundo. Sabremos cuidar de nosotros, maestro. Estoy deseando volver a ver a mi amiga Dara, saber si está bien. Con aquellas palabras de Pacífico, Fauna sintió que se iba a desplomar. Fauna, se te está oscureciendo el pelo, le susurró su hermana. La muchacha no quería ponerse en evidencia delante de Pacífico, por lo que se levantó del pupitre y salió corriendo del aula. Los alumnos no entendían qué había pasado, y Flora se guardó bien de desvelar las emociones de su hermana y su color de pelo. Mientras Mundo iba en busca de su alumna, los demás se limitaron a observar el aula en silencio. Había 9 pupitres circulares y las paredes estaban repletas de fotografías en movimiento de diversos lugares del mundo, que iban cambiando de forma aleatoria. El maestro halló a Fauna con el cabello azul marino escondida tras el espejo de la verdad. Lo que ella no sabía era que espejo mostraba la transparencia de todo y de todos siempre que fuese menester, así que para Mundo fue fácil encontrarla. «Fauna, ¿qué sucede?», le preguntó poniendo una mano sobre su cabeza. «No te lo puedo decir, Mundo, me da muchísima vergüenza. Voy a meditar para volver al equilibrio y recuperar mi color de pelo», se ruborizó ella. «Muy bien, entonces recuerda las palabras que te dirigió Espejo el día del bautizo. Te espero en el aula. Vuelve pronto, ¿de acuerdo?». Mundo se marchó dejando que reflexionara por sí misma. Las palabras de Espejo, claro. Velaré porque el azul no se torne oscuro, pues simbolizaría control y posesión. Las relaciones de amor se basan en la verdadera libertad, recordó Fauna. Tal vez los celos hacia aquella chica, Dara, revelaban la necesidad de querer a Pacífico para ella sola. No estaba segura, pues era la primera vez que sentía esas emociones. Era un nuevo hallazgo en su camino de autoconocimiento. Fuese lo que fuese, Fauna se sentó en posición de loto y meditó concentrada en el sentimiento de libertad. Le llevó un tiempo, pero poco a poco su cabello volvió a ser el de siempre, al menos el de siempre desde su llegada a Jímaco. Así que volvió al aula, donde las paredes habían cambiado sus variadas fotografías de regiones y personas de todo el mundo por imágenes de la India. Dara tiene lepra, oyó decir a Pacífico, que se quedó mirándola cuando entró en el aula. A todos les costó asimilar que la amiga de Pacífico padeciera aquella enfermedad. En la India viven, o mejor dicho,
Sobreviven casi el 70% de las personas con lepra de todo el mundo, explicó el maestro. ¿Qué podemos hacer por alguien que tiene lepra?, preguntó Alma. Es una buena pregunta. Cuestionarnos qué podemos ofrecer es signo de unidad con los demás. Mundo, como de costumbre, dejaba que las clases se desarrollaran por sí solas, abriendo las puertas y ventanas del saber a las preguntas de los discípulos. A veces basta una simple mirada, contestó Pacífico. ¿Una mirada? Amador no sabía que por lo general en la India quienes tenían lepra no eran vistos como personas con una enfermedad curable, sino como escoria repudiada por la mayoría de la sociedad. Sí, una mirada puede devolverle el sentimiento de ser persona, explicó Pacífico. Maestro Mundo, ¿podemos ir a visitar a Dara?, preguntó Fauna, retándose a sí misma para poner a prueba el poder de su amor. ¿Y qué pasa con los cofres del despertar? ¿Habéis olvidado que esta es la única zona donde podéis recuperarlos?, preguntó Mundo. Todos queremos conocer a Dara, dijo Alma con sutileza. Además, la intuición me dice que las semillas de la consciencia están allí donde nos lleva nuestro verdadero destino, añadió Amador. Entonces no se hable más, atajó Mundo. Pacífico, tú que conoces Bombay, guía a tus compañeros entre las fotografías de la pared. Atravesad la imagen adecuada con el poder de la intención y regresad cuando lo consideréis oportuno. Recordad que el tiempo que paséis más allá de las paredes es un tiempo que también transcurre en Jímaco. No vayáis a pasaros 3 meses de vacaciones en Bombay, bromeó el maestro. ¿Y podremos volver con el poder del pensamiento?, preguntó Dulce. No exactamente. Y ahora, si me disculpáis, yo también me voy a hacer un viajecito por la India. Nos veremos allí. Antes de acabar la frase, Mundo había desaparecido entre las neblinosas imágenes de Agra y su joya de la corona, el Taj Mahal, una maravilla del mundo, monumento al amor eterno. ¿A qué esperamos? ¡Vámonos! Pacífico guió a sus compañeros hacia una fotografía de Dharavi, la zona de chabolas más extensa de Asia y la segunda más grande del mundo después de las favelas de Río de Janeiro. Se concentraron y en breves instantes atravesaron las paredes para realizar el viaje más veloz que habían hecho en sus vidas. Una ráfaga de viento huracanado los transportó a través de un túnel donde los países del trayecto pasaron raudos ante sus ojos, desde Europa hasta Asia. Una vez en Bombay, cayeron en picado contra un suelo plagado de desechos, restos de ratas muertas, excrementos de vaca y orina incluso humana. Había gente durmiendo fuera de las 60.000 chabolas que ocupaban el barrio, pues dentro de aquellos minúsculos habitáculos no cabía ni la mitad de la familia. Al fin conocieron Dharavi, un suburbio de casetas de cartón y hojalata, lleno de basura y harapos tendidos por doquier. A los 2 lados de las vías principales discurrían al descubierto los canales donde iban a parar los residuos de las letrinas. Las gentes de Dharavi se extrañaron al ver a aquellos jóvenes con colores de pelo tan estrafalarios, pero como se comunicaron en hindi con amabilidad y respeto, no tardaron en ser acogidos y conducidos hasta la leprosería donde se encontraba Dara. Al ver a Pacífico, ella no pudo reprimir las lágrimas en sus ojos. «¡Dara, Dara!», gritaba él emocionado. Los muchachos la miraron con ojos puros y vieron en ella a una joven fuerte y valerosa. Alma sintió el impulso de acercarse para darle la mano y Dara se apartó por miedo a provocar rechazo. Todavía tenía manchas por toda la piel y bultos carnosos en la cara, pues no hacía mucho que había empezado un tratamiento médico. La rubia Coramor no se dio por vencida y volvió a aproximarse a Dara. Se miraron a los ojos y Alma la abrazó con suavidad. Dara rompió a llorar. Una desconocida la estaba abrazando. Sí, los milagros existen, supo entre lágrimas. El maestro Mundo había explicado a los alumnos y alumnas: para la medicina convencional, la lepra es una enfermedad curable que se transmite por el aire y en la que para contagiarse hace falta un contacto cercano y directo con los afectados.
Diferentes formas de medicina holística ancestral y moderna que tendrán mayor repercusión mundial en el futuro contemplan la salud de forma integral, más allá del cuerpo físico. Desde este punto de vista, la lepra puede darse cuando la persona se halla en un estado de desajuste energético relacionado con pensamientos y emociones conscientes o inconscientes que requieren equilibrio. El origen de la enfermedad radica en la desconexión con la salud innata al propio ser. Es común que las personas con lepra tengan un sistema de creencias de infravaloración personal, por el que sienten que no son importantes para los demás, que no tienen valor e incluso que son repugnantes. Unos pensamientos relacionados también con la mentalidad creada hacia los Dalits. Pronto sabréis más sobre ellos. Alma pensó que la lepra de Dara había empeorado como consecuencia de su miedo y su silencio, el mismo que mantenían la mayoría de afectados de las zonas de slums, los barrios de chabolas. La joven había ocultado la enfermedad todo el tiempo que le fue posible por miedo al rechazo de su familia y su comunidad. Cuando los síntomas fueron evidentes, Pacífico la convenció para que pidiera ayuda poco antes de ser rescatado y conducido a Jímaco. La pregunta que se hacían los muchachos era: ¿por qué callaban? ¿Por qué aquel silencio condenatorio? Tan solo porque la ignorancia establecía que la lepra era obra del diablo, un castigo demoníaco para quienes merecían ser excluidos socialmente y repudiados para siempre. Ese estigma secular era el mayor obstáculo para la cura de la lepra. Estas creencias son el principal motivo de que miles de personas no sanen a tiempo, había seguido informando el maestro, y de que existan unos 3 millones de personas discapacitadas como consecuencia de la lepra, según las informaciones que nos transmite Espejo de forma periódica. Aunque muchas veces les resultaba doloroso, los jóvenes discípulos se sentían agradecidos por tener la oportunidad de conocer lo que ocurría en el planeta. Cada vez eran más conscientes de que el Palacio de Cristal era un templo sagrado para retornar a la verdad y renacer para crear un mundo de paz. Después de romper el hielo, los muchachos hablaron a Dara sobre lo que sabían de la creación emocional de la enfermedad. Ella recibió la información con la mente abierta y decidieron hacer un experimento. Dara meditaría concentrada en la transformación de sus creencias de infravaloración mediante el amor a sí misma, y ellos utilizarían el poder de la intención para reforzar la sanación de Dara. Cerraron los ojos a un tiempo. De forma intuitiva, pusieron las manos alrededor de Dara, pidieron ayuda al cielo y una energía caliente empezó a rodearla. De repente notó un cosquilleo y una fuerte presión por todo el cuerpo, sobre todo en la cara. Al cabo de 1 hora, que para ellos se convirtió en segundos, Dara tocó su rostro con lentitud y se echó a llorar de emoción. Así tuvo lugar el prodigio. Sobresaltados por los sollozos, los muchachos abrieron los ojos y quedaron deslumbrados al contemplar la belleza asiática que se escondía tras la enfermedad. Fauna, impactada, se tambaleaba entre la oscuridad de los celos ante la hermosura de Dara y la potente energía luminosa que seguía flotando en el ambiente. Al final, gracias a aquella energía, su estado anímico se serenó por sí solo y su cabello permaneció claro. Todos unidos habían sido canal puro para la manifestación de un milagro, otra evidencia de la poderosa magia de la vida. Cuando hubieron asumido la rápida curación, Dara propuso guiarlos para conocer los slums. Dharavi era una zona tranquila, aunque no del todo segura. Sin embargo, los Coramor querían conocerla y contaban con su poder del pensamiento en caso de peligro. Allí descubrieron una miseria tan extrema y extendida que no supieron cómo asimilarla en sus mentes inocentes. Dado que en el Palacio de Cristal tenían cuanto necesitaban, incluso con la mayor empatía, les resultaba difícil imaginar o recordar con totalidad lo que significaba carecer de medios dignos para vivir. Los muchachos siguieron caminando. A medida que se adentraban en la realidad de aquella ciudad superpoblada, fueron testigos de lo que el espejo de la verdad les había mostrado sobre la historia de Pacífico y la vida en India antes de la ceremonia del bautizo astral.
El joven vivió momentos críticos. No esperaba que el viaje a Bombay lo afectara de aquel modo. Imaginaba a una vieja bruja con pelo de alambres que clavaba su escoba en un caldero de ardiente lava negra, removiendo y removiendo. El caldero era su estómago. Así se sentía él cuando recordaba su pasado. Por más que intentaba llevar la mente al presente, no dejaba de pensar que hubiera preferido morir en lugar de su hermana, y se maldecía por haber nacido varón. En su interior estaba librando una dura batalla, darse por vencido y dejarse arrastrar por el karma familiar, u honrar la vida y el destino de sus seres queridos y andar su propio camino. Fauna, que intuía lo que le sucedía, caminaba a su lado y ante su mirada pesarosa lo apoyaba con la suya. El panorama no ayudaba mucho a Pacífico. Vieron a niños desarrapados que los mafiosos utilizaban como mendicantes. Escucharon historias de bebés asesinados al nacer por ser niñas para librar a la familia del pago de una dote cuando llegara el día de casarlas. Conocieron adolescentes de su edad cuyo día a día consistía en mendigar para llevar la colecta de rupias a padres que las gastaban en alcohol. Les explicaron que ser mujer era considerado una desgracia, hasta el punto que muchos padres no las contaban cuando alguien les preguntaba cuántos hijos tenían. Y volvieron a oír hablar de Kamatipura, un barrio de esclavitud sexual donde pequeñas criaturas morían por dentro, llorando en un eterno susurro, una prisión donde consideraban utópica la libertad, pues cuando alguien lograba salir de allí, la sociedad le consideraba un desecho humano, rechazado tanto por las enfermedades de transmisión sexual que portaba, como por la deshonra familiar que suponía. El pozo de historias estremecedoras se ahogaba en los ojos acuosos y oscuros de aquellas gentes. Tal vez en algún recóndito recoveco del alma en penumbra albergaban todavía fe y amor por la vida. Amor y fe, sí, detrás del dibujo perenne de sus sonrisas, en aquella ciudad plagada de vehículos, cuervos y viejas palmeras descoloridas. Antes de salir de Dharavi, los Coramor unieron su poder mental para abastecer de arroz las chabolas de la zona. Aparte de rupias, aquello era lo que más solían pedir las mujeres y los niños de la calle. En lugar de dárselo a los pequeños, pues eso fomentaba que los utilizaran como pedigüeños, hicieron aparecer los alimentos dentro de los slums. El abastecimiento solo garantizaría unos pocos días de dieta frugal. Seguía sin ser suficiente. Tan solo un cambio de conciencia global podía equilibrar la desigualdad, guiar a la población hacia el auténtico saber y conseguir que ésta alcanzara por sí misma una calidad de vida digna. ¿Por qué cuando se desperdician tantos alimentos en el mundo, muchos consideran el hambre la peor lacra de la humanidad? Les había preguntado una vez el maestro Mundo. Ante la brutal paradoja sobrevino un punzante silencio, tras el cual Alma, que aquel día no se atrevía a hablar en clase, pensó: porque algunas personas quieren comerse el mundo. ¿Qué quieres decir, Alma? El maestro le había leído la mente. Ella contestó con la mirada triste: que al mundo no hay que poseerlo ni dominarlo utilizando las leyes de los hombres, sino compartirlo y cuidarlo respetando las leyes de la naturaleza. En aquel viaje, los enviados de la luz reflexionaron sobre la importancia del despertar de la humanidad. Las preguntas se agolpaban en sus mentes. ¿Dónde están la inteligencia y el progreso en la única raza del planeta que se aniquila a sí misma? ¿Dónde está el sentido de la vida en quienes luchan a muerte por el enriquecimiento y el poder? ¿Qué se llevarán a la tumba quienes pisotean a sus semejantes mientras avanzan en dirección contraria al camino del corazón? Los 8 creían que la respuesta a la última pregunta era breve, porque a la tumba no se llevarían montañas de dinero, ni portadas de diarios, ni poder abusivo en nombre de la democracia, ni el disfrute de implantar el miedo, ni la bandera de una fama insustancial, ni el orgullo por la victoria en bélicas masacres humanas, ni el placer de alimentar la codicia de un ego enfermizo. No, ellos creían que quienes sembraban egoísmo y dolor tan solo se llevarían a la tumba
la tormentosa imagen del mundo agonizante que contribuyeron a destruir. Aquello era lo que los aprendices pensaban entonces, pues todavía no sabían que la barbarie de la oscuridad devendría el gran motor del despertar. Alma buscaba el sentido a lo que le parecía una aberrante degeneración del ser humano, aunque en su ingenuidad no concebía ni hallaba respuesta a sus preguntas, y creía que de continuar así, el siguiente paso de la evolución sería la raza de los inhumanos. Observando a su alrededor y reflexionando, la joven Coramor pensó que la peor lacra de la humanidad no era solo el hambre. A 8.000 kilómetros de su ciudad natal, en el Bombay de las multitudes, Alma descubrió que en todas partes existía una oscura plaga intangible que había conocido muy bien en su pasada vida vacía. La soledad, que constreñía en especial a los llamados intocables, los Dalits, y también en Bombay, fuente de oro de la industria cinematográfica y pozo seco de los hambrientos, fue consciente de una realidad que le punzó el pecho. Peor que el hambre es la sed de amor. En Dharavi les habían contado que muchos niños intocables estaban marginados en la escuela incluso por algunos profesores que los obligaban a sentarse en las últimas filas, en el suelo o fuera de clase. Los intocables no eran nadie y la discriminatoria exclusión social que padecían provocaba grandes tormentos interiores en la mayoría de ellos. Pacífico, sorteando como pudo el vaivén emocional que lo acompañó durante toda la estancia en Bombay y cuya tristeza iba cambiando su color de pelo, explicó a sus compañeros que el sistema indio de castas clasificaba a las personas en diferentes grupos. Estas divisiones determinaban no solo el estatus social, sino también con quién debían casarse o no y qué trabajos podían realizar. Mira, Pacífico, con todo el respeto del mundo, no me entra en la cabeza eso que cuentas. Justo que había desconectado hacía rato de la explicación porque lo alteró al recordarle algunos ataques racistas que había recibido en el pasado, arrugó el entrecejo. Que si brahmanes, que si chatrias, que si blancos, que si negros, ¿es que no somos todos en esencia iguales? Eso, se sumó solidario. Claro que sí, solo os hablo de algunas creencias. Ah, entonces sigue si quieres, aunque ya te advierto que esto no me interesa. Pero es necesario saberlo. ¿Cómo si no vamos a contribuir en la transformación de algo que desconocemos? Tienes razón. Pues bien, fuera de este sistema de castas están los Dalits, también llamados parias o intocables, los sin casta, que se encargan de trabajos considerados de baja categoría, como limpieza de letrinas. Las palabras de Pacífico hicieron recordar a Alma los últimos veranos limpiando pisos y escaleras con su madre, para que lo poco que ganaban se destinara a llenar la despensa de alcohol. Muchos hindúes consideran que los Dalits, como ni siquiera son dignos de proceder del cuerpo del dios Brahma, son impuros como el excremento, por lo que les prohíben hasta beber de sus mismas fuentes. Algunos de los compañeros no daban crédito a lo que escuchaban. Muchos Dalits, objeto del desprecio social que padecen, siguen deambulando entre los escombros con la cabeza gacha, creyendo que no merecen mirar a nadie a los ojos y con el cuerpo encorvado, convencidos de que su lugar está cerca del suelo, lejos del cielo, porque aún no saben que lo único que los separa de Dios es la desconexión de su esencia espiritual, la ignorancia de que todos somos uno. Los comprendo, dijo Alma con amargura en la mirada, y no es tan fácil, al menos para mí, recuperar el amor propio cuando me he sentido indigna toda la vida, pensó para sus adentros. La vivencia del más profundo desamor era un dolor recurrente que todavía se le clavaba como una lanza de hielo en el corazón. Alma. Amador quiso abrazarla y ella se apartó. Lo siento. Alma volvió a sentir que deseaba morir. Le dolía tanto. El recuerdo de gritos, golpes y velas encendidas volvió a inundar el vacío abismal que la atormentaba cada vez que se abría la herida. Cerró los ojos, como tantas veces en su vida, soñando evadirse del mundo para siempre. ¿Qué te pasa, Alma?
Amador la había apartado del grupo sacando fuerzas de donde pudo, por amor a ella, pues el rechazo del abrazo le había activado su propio dolor. Por favor, no me preguntes. Él sintió impotencia al verla inaccesible y no poder ayudarla, como tantas noches cuando percibía que Alma lloraba hasta caer rendida. Todos callaron. El silencio se hizo tormenta. Entre 1001 pensamientos removidos, llegaron hasta Chowpatty Beach, una playa rodeada de edificios grises. Aunque todavía no había llegado la época más húmeda y calurosa, en la que parecía que uno caminase entre agua, sí circulaba un tráfico más denso que la polución que provocaba y hería los ojos, por lo que decidieron adentrarse en calles menos concurridas. Dara los condujo hasta Mani Bhavan, que había sido la casa de Gandhi entre 1917 y 1934, entonces convertida en un museo lleno de fotografías, objetos personales, cartas y representaciones sobre su vida. Allí los muchachos descubrieron estrellas de 8 puntas en los suelos. Para animarse un poco y celebrar aquella señal en el camino, se dirigieron a un restaurante del barrio turístico de Colaba, más conocido por los recientes atentados terroristas que por su elevada concurrencia extranjera. Allí pidieron un delicioso zumo de sandía, cuyo dulce sabor se les entremezcló con la amarga visión de varios disparos en las paredes. Dulce recordó los datos que les había dado Mundo. En los últimos 5 años han muerto más de 600 personas en la India como consecuencia del terrorismo. Como sabía que fijarse solo en las cifras podía alejarla del sentimiento humano, preguntó a uno de los camareros por el suceso. Pasamos mucho miedo. Yo estaba en la planta de arriba, explicó un joven alegre de mediana estatura. Los terroristas asesinaron a unos 15 clientes y a 2 camareros. Uno de ellos era mi mejor amigo. Lo sentimos mucho, expresaron con el rostro compungido. La vida es así, estas cosas pasan. Y con esta enseñanza de aceptación de lo inevitable, el camarero sonrió, se despidió y se perdió entre las mesas adornadas con rosas y el humo serpenteante del incienso. Antes de que anocheciera, Dara pidió a los muchachos que la acompañaran a visitar a su mejor amiga, Minu, una joven bondadosa que vivía en un orfanato llamado Karuna y a la que no había ido a ver desde la aparición de la lepra. En aquel orfanato los muchachos conocieron una realidad muy próxima a la que habían vivido sus hermanos de Jímaco. Todavía había mucho dolor en aquellos niños y niñas, pero las sempiternas sonrisas fueron la mejor muestra de una lección que los Coramor habían empezado a aprender en la puerta del tiempo: vivir inmersos en el poder del presente. Rodeados por decenas de vivarachas risas infantiles, arcos perlados de luz divina, los muchachos recordaron que para ser felices es conveniente atender a lo que la vida ofrece a cada instante. El trino de un pajarillo al amanecer, la sonrisa luminosa de un niño, el regalo de estar vivos. Al anochecer, los 8 se despidieron de Dara, de Minu y de todos los niños del orfanato Karuna. Para aliviar la nostalgia, enfocaron su mente en los próximos pasos a seguir. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Justo. Pues volver a Jímaco, ¿no? Fauna levantó los hombros. Aún nos falta algo, advirtió Alma, que como Pacífico se encontraba mejor gracias a la visita a los niños de Karuna. ¿El qué? Dulce no sabía a qué se refería su amiga, pues no acostumbraban a leerse el pensamiento porque les resultaba aburrido saber a todas horas lo que pensaban los demás. Recordad los cofres del despertar. Amador había comprendido a Alma y también se sentía más animado al verla mejor. Espejo dijo que los encontraríamos en la puerta del mundo, dijo Dulce. Estamos cerca. La voz de Amador sonó misteriosa. Sí, creo que estamos en el camino de la sabiduría del mundo, añadió Alma. Puede que nuestra estancia en Dharavi, en la leprosería y en Karuna hayan sido la primera prueba de las 3 que hay en el camino. Como supieron después, Solidario iba bien encaminado en sus adivinaciones. Yo he logrado abrir un poco más mi corazón. He aprendido a comprender a Dara y a niños con enfermedades y problemas desconocidos para mí.
Flora puso la mano sobre su pecho. Sí, lo hemos aprendido todos. Estoy seguro de que es la primera prueba del camino. Justo también estaba sensibilizado y además conmovido por tener el privilegio de compartir la senda del crecimiento espiritual con Flora. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó Dulce. Superar la siguiente prueba del camino. Solidario aprovechó la respuesta para mirar con fuerza a Dulce, lo que provocó que ella se ruborizara. ¿Y a dónde nos dirigimos ahora?, preguntó Amador. Al Taj Mahal de Agra, contestó Alma, segura, con la esperanza de que aquel viaje le ayudara a estabilizar por completo su último tsunami emocional. ¿Al Taj Mahal?, preguntaron fascinados. ¿Recordáis las palabras del maestro Mundo?, les preguntó ella. Antes de atravesar las fotografías del Taj Mahal, dijo que nos veríamos en India. Es verdad, ¿y cómo iremos hasta allí si no podemos utilizar nuestras alas? Justo estaba deseando desplegar sus poderosas alas blancas para volar libre por el cielo asiático. Iremos en avión. Pacífico conocía las grandes distancias que había en aquellas tierras y sabía que volar era la única opción rápida. ¿Y dónde y cómo compramos los pasajes? Porque claro, no iremos a crear un avión privado con el poder del pensamiento, dijo Solidario. Sus compañeros rieron por la ocurrencia, imaginando el revuelo que causarían con un avión exclusivo para ellos. Un avión privado no, pero sí podemos crear rupias para pagar los billetes, dijo Amador. Ya sé cómo, ¿venís? Alma hablaba mientras se dirigía a un ciber y pagaba unas rupias que había materializado en sus manos para utilizar un ordenador. Después de comprar 8 billetes de vuelo por internet, crearon nuevos vestidos para alegrarse con cálidos colores y subieron por parejas en 4 rickshaws, evitando regateos y pagando lo que les pedían. Les encantaron aquellos ruidosos y pequeños vehículos del color de las avispas. Pronto tuvieron que cambiarlos por 2 taxis para ir al aeropuerto de Bombay, donde no dejaron de llamar la atención, aún más con su colorida indumentaria, por típica que fuera en India. Desde que crearon los vestidos, los muchachos no podían pensar en nada que no fuera lo hermosas que estaban ellas con los saris, y así estuvieron, ensimismados en sus fantasías, hasta que anunciaron su vuelo y embarcaron. Tardaron 6 horas en llegar a su destino, 2 de Bombay a Delhi, 3 de escala y 1 hasta Agra, donde sus ropas se llenaron de minúsculos mosquitos. Enseguida tomaron 2 taxis más que los acercaron al lugar del río Yamuna, donde se refleja el Taj Mahal. Caminando hacia la orilla, se encontraron con un contemplativo y rechoncho indio al que solo podían ver de espaldas. «Majestuoso Taj Mahal, impresionante», gritó Justo. «Ya puede serlo. Unas 20.000 personas trabajaron durante más de 20 años para crearlo», contestó el orondo indio, dándose la vuelta. «¡Maestro Mundo!», gritaron los muchachos. «Con esa ropa nos has engañado», rió Dulce. «Sí, soy yo, chicos, os estaba esperando. Lo habéis hecho fenomenal. 2 pruebas del camino superadas». «¿2?», los alumnos estaban intrigados. «Sí, la primera, amar a vuestros semejantes, respetando sus destinos, una cualidad indispensable para ser un maestro en el Palacio de Cristal o un coramor del universo». «¿Y la segunda?», preguntó Flora con curiosidad. «Ser capaces de moveros por el mundo. Os habéis espabilado muy bien con el avión, los rickshaws y... Entonces, ¿cuál es la tercera prueba?». Justo estaba impaciente. «Creo que no nos dará la respuesta», susurró Alma. «En efecto, muchachos, ya os di una de las pistas de las que os habló Espejo, y gracias a ella habéis llegado hasta el Taj Mahal. Ahora os dejo para que prosigáis vuestro camino». En ese instante, Mundo desapareció entre los haces de luz dorada de un torbellino que se lo tragó para llevarlo de vuelta al Palacio de Cristal y dejó a los Coramor ante una nueva misión. ¿Saldrían victoriosos de ella? ¿Lograrían traspasar la puerta del mundo?